Dios les bendice. Dios les bendice. Es un honor para mí estar en medio de ustedes. Qué pueblo tan alegre. Qué pueblo tan bendecido. Qué bendición. De verdad. Yo me gozo viéndolos. Lo que pasa es que a mí no. Tengo como desconectado algo entre el cerebro y los pies, porque yo en el cerebro quiero danzar, pero los pies no me responden. Pero bueno, yo le he pedido al Señor que me ayude, ¿verdad? Pero me gozo viéndolos a ustedes. Ya lo dijeron, Genaro Hernández, de Colombia, Bucaramanga, Santander. Por la misericordia del Señor, sirviéndole a Él. A veces me pregunto y le digo, Señor, ¿cómo es posible que puedas usar este pedazo de carne? Pero para Dios nada es imposible. Y créame, si Dios me usa a mí, ¿cuánto no va a hacer con ustedes? ¿Cuánto no va a seguir haciendo con ustedes? Aleluya. Gloria al Señor. Sin más preámbulo, quiero que abramos la palabra del Señor en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, verso 23. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, verso 23. Los que vean a bien, en reverencia a la palabra, estar de pie, lo hacen. Leo a favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo, quien ministra la palabra a nuestras vidas hoy. Dice así: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó. ¿Quién las oyó? David las oyó. Padre y Dios de la gloria, gracias te damos en esta hora, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Dios amado. Disponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, para que tú hoy implantes la semilla de tu palabra, Señor. Y de una manera sobrenatural seamos, Señor, llevados a otro nivel, conforme a tu propósito en esta mañana, Señor. Que esta palabra llegue tan contundente a las vidas, Señor, que en un tiempo acelerado se den frutos al 60, al 70 y al 100 por uno de lo que tú vas a sembrar hoy en tu pueblo, Señor. Lo declaramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo creemos y lo recibimos. Amén y amén. Póngase cómodo, por favor, en su silla. Quiero hablarte en esta mañana de un tema titulado: los ungidos de Dios son imparables. ¿Cuántos ungidos de Dios hay aquí? ¿Cuántos ungidos de Dios hay aquí? Dígale a la persona que tiene al lado: somos imparables. Somos imparables. Así de sencillo, así de fácil. Somos imparables. La Biblia nos habla, por ejemplo, del profeta Elías. El profeta Elías lo quiso detener una amenaza de muerte. Al profeta Elías lo quiso detener el miedo. Al profeta Elías lo quiso detener el desánimo. Y Dios iba y lo buscaba donde estaba y le decía: tú tienes que seguir para adelante, no hemos terminado, todavía te falta por hacer en esta tierra. Jonás quiso huir a la responsabilidad, quiso esquivar la responsabilidad por algunas razones que algunos ya conocerán, ¿verdad? Jonás no quería ir a Nínive porque Nínive eran descendientes de unos caldeos que habían tratado muy mal al pueblo de Israel en tiempos pasados. Entonces lo que lleva a Jonás
Lo que lleva a Jonás en buena medida a querer rehusar eran rencores y amarguras, porque el pueblo de Nínive era descendiente de los caldeos, quienes le habían hecho demasiado daño al pueblo de Dios tiempos atrás. Pero ni aún el corazón afectado de Jonás pudo detener el propósito de Dios en su vida, porque cuando él quiso huir, Dios se las ingenió para que él terminara cumpliendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Porque nada detiene a los ungidos, nada, ni siquiera ellos mismos se pueden detener, ni siquiera. David dijo de esta manera: Señor, si aún fuéramos al fondo del mar a escondernos, a meternos allí bajo una piedra, allí vas a estar tú, allí nos vas a encontrar, porque ¿a dónde huiremos de tu presencia? ¿Dónde nos esconderemos de tu espíritu? No hay lugar, no hay dónde huir del Señor. Y cuando Él te escogió, cuando Él te llamó con algo seguro, Él te llamó con algo definido. Él no te llamó para experimentar algo contigo, Él te llamó con algo que Él ya determinó que tú lo vas a hacer, aunque tú creas que no puedas hacerlo, aunque tú creas que no eres el indicado o la indicada para hacerlo, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. A su nombre. Y quiero hablarte un poquito de la vida y del camino de los ungidos del Señor. Y me permite el Espíritu Santo tomar el ejemplo de David, este varón de Dios que es del que la Biblia habla en este versículo que leímos. Pero quiero que nos remontemos un poquito, vayamos un poquito atrás en la historia de este versículo. Y es cuando Dios determina que Él se va a levantar un rey conforme a su corazón en Israel. Porque Saúl no era el rey conforme al corazón de Dios. Saúl fue el rey que pidió el pueblo. Saúl fue el rey que exigió el pueblo. Entonces Dios les dio un rey, pero no era el rey conforme al corazón de Dios. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de David, aprueba a Saúl y le da la oportunidad. Y aunque fue el pueblo quien lo pidió, Dios lo quería mantener de todas maneras en el reino. Pero aquí hay unas razones por las cuales entendemos que Saúl no era el hombre escogido por Dios, no para reinar. Fue el hombre de respuesta, mas no el hombre de propósito. Porque ahí tenemos que entender algo. No todo lo que Dios permite es su voluntad. A veces confundimos este término y creemos que porque Dios lo permite es su voluntad. No todo lo que Dios permite es su voluntad. A veces Dios permite cosas por la terquedad de nuestro corazón, porque nosotros no sabemos esperar en Él, porque nosotros simplemente nos ponemos como niños malcriados a hacerle pataletas. Entonces, cuando no recibimos el consejo, cuando no tenemos sabiduría en nuestro corazón para entender los propósitos de Dios, entonces Dios permite cosas para que nos estrellemos y para que nos demos cuenta que Él tenía razón, ¿verdad? Entonces, no todo lo que Dios permite es su propósito. Entonces, Saúl es el rey que Él permite, pero no es el rey de su propósito. Y llega el momento en que Dios no lo aguanta más a Saúl y lo desecha. Lo desecha porque le dio muchas oportunidades. No era el escogido, no era el llamado realmente por Dios. Sin embargo, Dios le da la oportunidad y Saúl no la sabe aprovechar. Entonces Dios determina que Saúl es desechado, que no puede seguir el reino. Y dice Dios, ahora sí voy a levantar un rey que está en mi corazón, que yo quiera poner ese rey ahí, ¿verdad? Ahora sí lo voy a poner. Por eso vemos en los diferentes llamados, en los diferentes ministerios, algunas características que nos preguntamos. Este hombre, esta mujer empezó con tanto fervor, con tanto ímpetu y se cayó rápido. ¿Qué pasó ahí? Hay gente que se autollama y hay gente que por favores la llaman, pero hay otros que definitivamente los ha escogido el Señor. Y yo creo que, dale la gloria de vida a su nombre. Y yo creo que aquí hay gente que Dios ha escogido. Yo estoy completamente convencido de eso. Y entonces Dios determina escoger el nuevo rey. Y se le hace saber a Isaí, padre de David, que de sus hijos Dios va a escoger el nuevo rey. Qué hermoso para alguien saber que Dios determinó
de su casa, de su sangre, levantar a alguien para un impacto mundial de parte de Dios en esta tierra. Qué hermoso es saber, qué hermoso. Por eso, gloria a Dios. Por eso le digo a usted, varón, mujer de Dios, que tienes tus hijos con un llamado, que tienes tus hijos con un ministerio, no seas estorbo, apóyalos, respáldalos. Aunque humanamente tú no veas mucho en ellos, si Dios los escogió es porque ellos son, es porque con ellos Dios va a hacer cosas grandes. No te dejes confundir, no seas piedra de tropiezo para el llamado de tus hijos. Se halló, Isaí cometió este error. Isaí fue piedra de tropiezo para David. ¿Por qué? Porque cuando el profeta Samuel va a ungir el nuevo rey, Samuel era profeta, pero Dios no se la había revelado todo. Entonces Samuel sabe que es un hijo de Isaí, pero no sabe cuál hijo de Isaí es. Y él llega, pero en el momento en que Samuel llega a la casa de Isaí, solo están los 7 hermanos de David y no está David. ¿Por qué no está David? ¿Por qué David no está si Isaí sabía que era uno de sus hijos el que iba a ser escogido como rey? David dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Entonces algunos argumentan teológicamente que David quizás no era un hijo del matrimonio, que David fue una aventurilla de Isaí, que David fue un extra por ahí, alguien aparte. Y la cultura judía era bien marcada en esto, era bien celosa con esto. Entonces a una persona como esta le llamaban bastardo y lo tenían como menos. En ocasiones habían hijos bastardos que los tenían como menos que un sirviente, como menos que un esclavo. Era una humillación para una persona ser un hijo bastardo según el criterio de ellos. Entonces se cree teológicamente que Isaí se avergonzaba de David, que Isaí sentía vergüenza de David, de que era un hijo concebido en el pecado. Y como venía el profeta, entonces nosotros solemos equivocarnos como se equivocó Isaí y como se equivocó el mismo profeta Samuel en su momento. Y creemos que a Dios lo podemos impresionar con lo que nosotros creemos que es lo mejor. A Dios no lo podemos impresionar, a Dios no le podemos aparentar, a Dios no le podemos comprar la conciencia. A Dios simplemente lo que hay que hacer es mostrarle un corazón contrito y humillado, porque Él es el que se encarga de decir quién sí y quién no. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Me puedes regalar un poco más de power y brillo acá? Entonces, Samuel, llega a la casa de Isaí. Y déjeme parafrasearle, ilustrarle un poquito aquí cómo fue la llegada, cómo fue ese momento. Entonces dice Samuel: listo, aquí estoy, Isaí, ¿dónde están tus hijos? Aquí están todos los hijos de Isaí, esos 7 hermanos de David, están vestidos de fiesta, están vestidos para la ocasión. Ellos están preparados. Hay gente que se prepara ante los hombres, pero no ante Dios. Esto es importante que lo entendamos. Ellos están preparados para la ocasión. Isaí está orgulloso. Él puso en el asador sus mejores presas. Él sacó lo mejor que él consideraba que tenía. Dijo: aquí están. De pronto hasta Dios termina escogiendo 7 reyes, no uno. Y entonces empieza, dice la palabra, Samuel desde el mayor hasta el menor de los que habían ahí, diciendo Samuel: ciertamente delante de mí está el ungido de Jehová. Pero no escuchaba afirmación de Dios. Entonces pasaba el segundo: ciertamente delante de mí está el ungido. Nada, hasta llegar al séptimo, al último, los que habían ahí. Y en ningún momento Dios lo aprobó. Entonces viene una confusión para Samuel, porque Samuel dice: ¿cómo es posible que ninguno de ellos es? Pero Dios me dijo que era aquí. Yo no me equivoqué de lugar, pero Dios no me ha confirmado ninguno de ellos. Entonces Samuel, disculpen, tiene que decirles ahí: algo pasa acá, son todos tus hijos. Entonces Isaí como que le dice: no, queda uno, es David, está por allá cuidando las ovejas. Y permítame ir un poquito más allá. De pronto Samuel le dice: te equivocaste, Isaí, porque tenían que estar aquí todos tus hijos.
A veces hay gente que no te cree capaz. Hay gente que no te cree con las virtudes suficientes. Hay gente que solo está mirando lo que miran los demás. Hay gente que habla de Dios, pero le hace falta tener visión de Dios. Eso pasa en ocasiones. Hay gente que te menosprecia. Y entonces Samuel le tiene que decir a Isaí: ¿sabes? Hasta que David no esté aquí, no podemos comer. Qué tremendo, ¿sabes? Muchas veces nos desprecian, pero Dios no va a permitir que otros sean bendecidos hasta que no te tengan delante de ellos. Hasta que no te tengan delante de ellos. Porque no iba a haber comida, y si no había comida no había bendición de profeta en esa casa. Así de sencillo era el asunto. Porque era una vergüenza para Isaí que hubiera ido el profeta a Dios y no hubiera dejado bendición en su casa. Eso era una vergüenza total. Eso iba a hablar muy mal de Isaí y su casa. Y Samuel se la dice: hasta que tu hijo David no esté aquí, no va a haber comida, y si no va a haber comida, no va a haber bendición. Así de sencillo. Entonces, vaya sorpresa para todos los que creían ser y no lo eran. Porque las cosas en ese tiempo no eran muy diferentes a estas, ¿sabe? En ese tiempo también habían chismosos, también habían murmuradores. David ya se había enterado que de los hijos de su padre iban a escoger el nuevo rey. Sin embargo, David con humildad había aceptado no estar en ese lugar en ese momento. Qué tremendo, porque Dios está viendo lo que otros no ven. Porque Samuel siempre dijo de los hermanos de David: delante de mí está el ungido de Jehová. Ciertamente está el ungido de Jehová aquí. Pero cuando llega David, ya no es Samuel el que habla, ahora es Dios el que le habla a Samuel y dice: ciertamente delante de ti está mi ungido. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Qué tremendo es eso. A veces nos equivocamos buscando la aprobación y la ovación de las personas. Busca primeramente la aprobación y la ovación de Dios, porque la honra de los hombres puede ser maldición más adelante, pero la honra de Dios es una vida victoriosa hasta la eternidad. A su nombre, a su nombre. Entonces llega David, y David llega como pastor. Él no estaba en fiesta, él estaba pastoreando. Él llegó oliendo oveja. Él no llegó igual que los demás. Él no llegó con la pinta, con la apariencia. Él no llegó con el ego crecido. Él no llegó con la postura que a veces otros se ponen. Como dijo el Señor: cuídate de buscar los primeros asientos. No hay sea que te levanten de ahí y te terminen poniendo en el último asiento. Pero hay gente humilde que del último asiento Dios los toma y los sienta en los primeros. A su nombre. Porque no están buscando gloria de hombres, están buscando la de Dios. Aleluya. Y entonces llega David, el pastorcito, el que no está bien vestido, el despreciado, el humillado, el desechado, el que fue puesto en poco, y se convierte, así de sencillo, en el alma de la fiesta. Sin él no había nada. Sin él no se podía hacer nada. Sin él Dios no iba a hablar. Sin él Dios no se iba a manifestar. Sin él hay gente acá que Dios, hasta que no lo saque adelante, no va a hacer cosas en medio de su generación. Hay gente acá así. Y entonces ahora es Dios quien le dice a Samuel: delante de ti está mi ungido. Por eso en Hebreos 11, la galería de la fe, de los héroes de la fe, dice un versículo allí que me impacta, porque está hasta una ramera incluida en ese grupo: Rahab, la que le dio asilo a los espías cuando fueron a mirar a Jericó. Dice: de los cuales Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos. Qué impresionante es eso. Que Dios se siente orgulloso de sus hijos, en el buen sentido de la palabra. Este es mi hijo.
esta es mi hija. Ay, pero yo no le veo así como mucho. Ay, tú supieras cuando dobla las rodillas. Tú supieras cuando nadie la está viendo. Tú supieras cuando nadie lo está viendo. Shaba Mahaya la Baquía. Él no está tratando de impresionar a nadie. Ella no está tratando de impresionar a nadie. Y por esa misma razón es que lo voy a llamar y lo voy a poner en alto. Porque alguien así necesita estar en alto para hacer bendición a las naciones. A su nombre. Y entonces hay algo maravilloso allí, y es que ungen a David como el rey. David es ungido como rey. Pero ¿sabe qué pasó después de ese día con David? David vuelve a cuidar ovejas. Porque hay gente que tiene que entender que Dios no te escoge por tus virtudes, Dios te escoge por tu corazón. Usted tiene que entender eso. A Dios no lo podemos impresionar, porque las virtudes y los dones que tenemos, Él nos los dio. El corazón que tenemos, Él nos lo deja manejar. Por eso nos da la responsabilidad, como dice en Proverbios 4:16, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. O sea, esa es tu responsabilidad. Eso sí te lo dejó Dios a ti. El resto, Dios sabe lo que tienes. ¿Cómo impresionar a Dios con algo que no dio? Dios, te voy a sorprender con esto. Dios dice, no, eso yo te lo di. No se te olvide que eso yo te lo di. Lo que a Dios le agrada es que tú estés haciendo lo que debes hacer con lo que Él te dio. Entonces David vuelve a cuidar ovejas. Escuche, porque estamos hablando de la vida y del camino de un ungido del Señor. Hay gente que recibe una palabra profética de parte de Dios de cosas grandes y ya se creen entonces. Yo no puedo seguir siendo ujier. ¿Le da pena, pastora? Usted escuchó lo que dijo el profeta. Yo soy el nuevo apóstol a las naciones. Yo no puedo volver a colaborar con el aseo de los baños. No, eso ya no es para mí. Antes más bien delegue un ujier que me brille los zapatos cada vez que yo llegue a la iglesia. Ojo. Ojo. Por eso Dios mira el corazón. Porque Dios sabe. Oh, santo. Porque Dios sabe a quién está escogiendo. Y sabe que al que Él escoge no se le sube el poder a la cabeza, sino más. David recibe tremenda palabra delante de los que lo desprecian, delante de los que lo tuvieron por poco. Y va a seguir cuidando ovejas. Porque tenía un corazón sano. Algunos de nosotros quizás, ya te diste cuenta, no, ahora sí me las vas a pagar. Esto es lo que Dios me dio. Espera tantico, estas son las que me ha hecho. Algunos manipulan los dones, la unción, para venganzas personales. Y David se va a cuidar ovejas. Tremenda palabra, el nuevo rey de Israel. Y no cualquier rey, el rey escogido por el mismo Dios. Y se va juicioso a seguir cuidando ovejas. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que por eso era que Dios lo había escogido. Que eso era lo que había enamorado a Dios de él, su corazón. Y después de que David está cuidando ovejas allí otra vez, entonces sucede que cuando Dios desecha a Saúl, dice la Biblia que viene un espíritu que atormenta a Saúl y no lo deja en paz, lo está enloqueciendo. Y alguien por allí le dice al rey, ¿sabes? Hay un muchachito por allí, hijo de Isaí. El muchachito tiene un arpa, pero se ha sabido que cuando ese muchachito toca su arpa, Dios se mueve, Dios se manifiesta, Dios se glorifica, Dios hace cosas poderosas cuando ese joven toca su arpa.
Ahora tú sabes algo. ¿Quiénes los primeros que podían dar testimonio del ministerio de David? Las ovejas. Porque allí era donde lo tenía su papá confinado, cuidando ovejas día y noche. La vergüenza, alejémoslo. Pero cuando Dios te unge, cuando Dios te conoce, cuando Dios suelta una palabra sobre ti, aunque aparentemente después de la palabra todo siga igual, no siguió igual. Dios ya empezó a trabajar. Dios ya empezó a permitir que haya caos, a permitir que hayan problemas, a permitir que hayan necesidades donde te van a necesitar, donde van a necesitar al que Él ha ungido, donde van a necesitar al que Él ha escogido. Y llega David donde Saúl. Y empieza David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Oh, santo es el Señor. Y los demonios huyen. Tienen que huir. Tienen que huir. Entonces Saúl, cuida tu arpa, no la menosprecies. No menosprecies tu arpa. Tal vez te parece que Dios no te ha dado mucho como a otros. Tal vez te parece que lo tuyo no es tan importante como lo de otros. Cuida el arpa que Dios te ha dado, porque esa arpa es la que Dios va a usar para darte a conocer ante los reyes, ante los grandes y poderosos de esta tierra. Esa arpa es la que Dios va a usar para empezar a posicionarte en las ligas mayores, allí en las grandes ligas. Esa arpa a ti te puede parecer insignificante. No es insignificante. Esa arpa es la que Dios va a usar para llevarte a grandes cosas. ¿Cuál es tu arpa? A David generalmente lo escuchaban, eran las ovejas, que no decían amén, sino ve. Y David no, ¿verdad? Quizás a veces no escuches amenes de lo que Dios te ha dado. Quizás a veces dices: wow, tremendo lo que Dios me dio, pero nadie por ahí ni frío le pasa. Cuida tu arpa. ¿Qué es tu arpa? ¿Cuál es tu arpa? ¿Cuál fue el arpa que Dios te dio? El arpa era el instrumento que David tocaba para adorar a Dios en silencio. Cuídalo. Cuida ese don. Cuida ese talento. Nunca creas que es menos que el de otro. Nunca lo creas. Nunca creas que no lo conocen. Aquí lo importante es que Dios sí lo conoce. Eso es lo que importa. Y cuando Dios decida que es la hora de sacarte a la luz, lo va a hacer. Y esa arpa tiene que estar sonando bonito. Tiene que estar sonando poderoso. Porque el día que te pares ante los poderosos de esta tierra, Dios va a hacer que ellos glorifiquen a Dios por el arpa que tú tienes, por el don que tú tienes, por el talento que tú tienes, por el ministerio que tú tienes. No lo tengas en menos. No te compares nunca con nadie. No compares resultados ni frutos con nadie. Lo tuyo es único, eres original. Dios hizo, tu molde Dios lo rompió. Dios no hizo otro igual a ti. Dios no hizo otro igual a ti. Eres único, eres exclusivo. Eres exclusiva. Pero después de que David impacta frente a Saúl, ¿a dónde vuelve David? A cuidar ovejas. Vuelve David a cuidar ovejas. Porque un ungido jamás pierde la humildad ni el espíritu de servicio. Jamás, jamás, jamás.
Hay algunos que dicen, no, yo ya estuve de fulano de tal, me tomé unas fotos con el apóstol, con el profeta, con el evangelista, con el pastor. Yo ya no puedo rebajarme. A mí no me pueden usar más. No, yo no puedo. Me baja el rating. Se me acaban los likes. ¿Cómo es posible que me vean con el apóstol fulano de tal y después me vean barriendo en la iglesia? No, eso no puede ser. Yo no puedo bajar de nivel. Yo no puedo bajar de categoría. Porque permítame parafrasear un poco acá, ¿no? De pronto David vuelve y le dice a las ovejas, y saben, así fue con el rey Saúl. Porque a veces tu público será la soledad y el silencio. Porque a veces te tendrás que mirar al espejo y contarte esas grandes historias tú mismo, tú misma. Pero tú sabes que sí pasó. Aunque en el momento aparentemente alguien no te crea o no te pueda escuchar, tú sabes que pasó. Y tú sabes que todo obedece a que un día, cuando nadie creía en ti, Dios creyó. Cuando nadie te veía, Dios te vio. Cuando nadie te valoró, Dios te valoró. Que Dios te dio una palabra y que desde el momento en que Dios te dio la palabra, tu eternidad cambió, tu vida cambió, tu destino cambió. No eres el mismo, no eres la misma. Y por eso, aunque estás escondido, aunque estás en lo último, aunque estás en la machora de la ignorancia, de allá te está sacando Dios y te está dando privilegio y te está poniendo por delante de otros que han querido promocionarse a sí mismos, pero no lo han logrado. Porque cuando Dios promociona, Dios saca de lo último y lo pone arriba. Porque de lo vil y menospreciado levanta a Dios para avergonzar a los que se creen grandes, a los que se creen sabios, a los que se creen, como dice por ahí el dicho, la última Coca-Cola del desierto. Y David está ya otra vez cuidando ovejas. Pero sucede otra cosa. Yo termino como 7 veces. Todavía no he dicho todavía que voy a terminar, ¿verdad? Le digo para que usted de pronto, si no encargó almuerzo, pues le pido a Dios que le dé aguante. Entonces, escúchame esto. Es que tú me tienes que soportar. No sé cuándo Dios me vuelva a dar el privilegio de estar en Honduras y en este lugar. Ya yo te la tengo que soltar hoy, todo lo que Dios me ha dado para darte. Sí. Entonces, ahora se levanta un gigante llamado Goliat. Y ya nos vamos a empezar a ubicar en el versículo 23 de 1 Samuel 17, que fue lo que leímos al inicio. Y entonces se levanta un Goliat que está acabando con el pueblo, asustándolo, humillándolo, por debajeándolo, deteniéndolo, robándole la bendición. Y le dice Isaí, porque aquí te quiero hablar de algo clave del ungido. Le dice Isaí a David, ve y llévale esto de comer a tus hermanos que están allí en el campo de batalla. David coge lo que el papá le da y se va al campo de batalla. Pero no pasemos esto por alto. No olvidemos el contexto de esto. El contexto es que se lo está pidiendo el papá que se avergonzaba de él. El papá que lo humilló, no haciéndolo parte de los posibles escogidos por Dios. El papá que no creyó en él. El papá que nunca lo vio como digno de que él pudiera ser alguien grande en esta vida. Pero ese hombre le está pidiendo el favor de que vaya y le lleve una bendición a aquellos hermanos que quizás días antes de que Samuel fuera a ungirlo, le decían, ¿sabes? El profeta va a venir a ungirnos a nosotros. Y tú como no eres nada, tú como no vales nada, tú como eres un pecador, tú como estás lleno de defectos, tú como le has fallado tanto a Dios, a ti te echaron a un lado. Mientras tú estás allá con las ovejas, nosotros vamos a ser ungidos acá. Porque no es diferente a como muchas veces pasa hoy. Está pidiendo un favor el hombre que lo menospreció
para que le lleve una bendición a los que lo humillaron. Y David, sí Señor, voy para allá. El ungido se promociona a las ligas mayores cuando mata a Goliat. Pero el ungido no va a ser puesto en el campo de batalla donde está Goliat si primero no supera esto. Porque Dios no va a permitir que alguien vaya a enfrentar a Goliat con el corazón roto, dañado, con el corazón malo. No puede ser. Porque Satanás es mentiroso de principio a fin. Y va a tomar su debilidad, va a tomar su corazón afectado y lo va a traicionar y lo va a masacrar. Dios no va a permitir que sus ungidos vayan a enfrentar a Goliat si su corazón no está sano. Hay gente acá que cree que ha enfrentado a Goliat, pero realmente no ha enfrentado a Goliat. Por eso llevan años sin ver algo glorioso en sus vidas. Siguen fieles a Dios por fe. Han recibido una que otra bendición, pero la gloria de Dios realmente no ha sido vista sobre sus vidas. No como Dios los ha destinado, no como Dios ha querido. Porque Dios no les ha permitido enfrentar a Goliat, porque Goliat los masacrará si no hay un corazón sano. Y este es un paso importante que debe superar el ungido y la ungida del Señor. Y hay momentos en que Dios nos prueba para que no solo Él, no Él, porque Él lo conoce todo, sino nosotros mismos nos demos cuenta realmente cómo está nuestro corazón. Porque antes de enfrentar a Goliat, seguramente Dios te va a poner en circunstancias donde tú tienes que amar, donde tú tienes que ayudar, donde tú tienes que bendecir a todos aquellos que te han hecho mal. En ese momento, tú tendrás que entender que tú vas a ir a enfrentar a Goliat. Que Dios quiere que enfrentes a Goliat para ponerte en las ligas mayores. Pero que no va a ser posible si tú no demuestras que tu corazón está sano. David no fue con hipocresía, David no fue obligado, David fue con amor. Por eso lo escogió Dios, por su corazón. Y acá hay gente que necesita enfrentar a Goliat para que su familia vaya a otro nivel de vida, para que ellos mismos vayan a otro nivel de vida, pero necesitan sanar su corazón. Acá hay ungidos con el corazón todavía roto, con el corazón lastimado, con el corazón lleno de heridas y de amarguras, de rencores aún. Tienen que superarlo. Tienen que superarlo. Tal vez nunca volvamos a caminar con esa persona que nos hizo daño, pero sí tenemos que realmente perdonar. Sí tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a sanar ese corazón, porque Dios te ama tanto que Él prefiere que mueras sin gloria de no haber enfrentado a Goliat, pero que te salves al menos por fuego, que enviarte a que Goliat te masacre. Porque el corazón del ungido no está pendiente de las cosas de esta tierra, está pendiente de las cosas de arriba. Eso es el corazón del ungido. Así que te digo hoy de parte de Dios, ungidos, ungidas del Señor, ¿cómo está tu corazón? Necesitas matar a Goliat para ser promocionado a las ligas mayores, pero no te van a permitir ir al campo de batalla a enfrentar a Goliat si tu corazón no está sano, si no has perdonado, si permites que por un momento adores a Dios y por otro momento estés odiando a la gente. No puedes ir a enfrentar a Goliat. Dios no te lo va a permitir. Pero si quieres ver otro nivel de vida en tu generación, en tu casa, tienes que enfrentar a Goliat. Y hoy Dios quiere sanar corazones de ungidos y de ungidas que hace rato debieron haber sido promocionados, pero su corazón no se los ha permitido. Y después de que pasa esto, entonces dice la Biblia, te quiero meter otro poquito en el fuego de aquí. Dice la Biblia que David llega al campo de batalla.
Ya nos estamos ubicando en el verso 23. Y David llega al campo de batalla y empieza a escuchar los rumores que hay entre los soldados. Y los rumores que hay es que hay un paladín, un Goliat, un gigante, que hasta el mismo rey se orina cuando lo escucha gritar del miedo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Casi que podríamos decir que cuando Saúl se enfrenta se habla con David cara a cara, le dice: ve tú porque yo voy para el baño. Yo ya no soporto más a este hombre. Gritar, ¿verdad? ¿Tú no has visto cristianos? Ay, el diablo me la tiene aplicada, que yo no sé qué, que me persigue, que la bruja, que el satanista, que X, que Y, que Z. Cuando el ungido fue llamado a ser la pesadilla de ellos, no la víctima. Para eso te ungió el Señor, para que seas la pesadilla de las tinieblas, no la víctima. Y entonces llega David y encuentra que entre las otras murmuraciones, la que más le llamó la atención, y te voy a decir por qué, David no le puso tanto cuidado a que Goliat era grande, era poderoso, era monstruoso, mejor dicho, suegroso, dijo alguien por ahí. David no le puso mucho cuidado a eso. Escúchame eso porque es importante. David a lo que más le pone cuidado cuando tú lees el capítulo 17 es a lo que están dando por matar a Goliat. Porque un ungido es renovado en su entendimiento y sabe que cuando Dios llama a alguien es para ponerlo en lo más grande. Un ungido no le tiene miedo a la bendición. Y cuando tú lees el capítulo 17 vas a ver que unas 3, 4 veces David pregunta con insistencia: ¿y qué es lo que le van a dar al que mate a Goliat? Entonces le dicen: le van a dar la hija del rey. Dice David: bueno, aquí se mejora la raza. Ya no es David el de la oveja, sino David el yerno del rey. O sea, aquí subimos. Aquí ya la cosa cambia. El que no ha querido honrar, por obligación le va a tocar. Porque así hace Dios. Él pone tus enemigos por estrados de tus pies, y los que un día te avergonzaron suplicarán tu favor, dice la palabra. Entonces David dice: bueno, la hija del rey, mejoramos la raza aquí, estamos bien. Súper. ¿Y qué más? No, le van a dar la mitad del reino. ¡Wow! Ya me imagino a mi viejo allá en su finca bien montada. Ya me imagino a mis hermanos bendecidos. Porque David jamás pensó en él solo. Esa es una virtud de los ungidos. Y está pensando: le hicieron daño, que aún por lo que él haga, ellos van a ser bendecidos. Y entonces le dicen: y también su familia va a quedar libre de impuestos. Y tú ves a David preguntando eso 3 o 4 veces en el capítulo 17. El ungido siempre va a ir por lo mejor. El ungido no busca migajas, porque Dios no lo hizo limosnero. El ungido es hijo que se sienta en la mesa y Dios le sirve banquetes. El ungido siempre va a ir por lo mejor. El ungido sabe que no es fácil, pero que es para él. Que es para él. El ungido jamás va por migajas. Ungido que se respete jamás va por migajas. Porque el ungido que va por migajas está haciendo quedar mal el Dios que dice tener. No sé si me hice entender. El ungido que va por migajas está haciendo quedar mal al Dios que dice tener. Tú debes ir por lo mejor.
Tú debes ir por lo mejor. Eso no es orgullo, no te dé pena. Tú debes ir por lo mejor, porque cuando Dios dice que nos llamó para ser tierra deseable, ¿a quién crees que van a desear? Ay, yo deseo ser arruinado como el aleluya ese. Ay, qué bueno una vida de ruina como la de ese aleluya. No, van a desear la vida que Dios te ha dado, vida en abundancia, dijo el Señor. Porque mira, yo conozco testimonios de hijos de Dios que cuando hay eventos, cultos, van donde la vecina, vecino, lo invito esta noche a un culto poderoso. Allí nos gozamos en la presencia de Dios. Dios es poderoso, Dios sana, Dios liberta, Dios bendice, Dios prospera. Vamos, que usted necesita de Dios. Dios le va a ayudar con ese problema. Y después de tremenda evangelizada le dicen: ¿no tienes por ahí un pedacito de panela, de azúcar, un poquito de azúcar? Es que hoy no he podido darle nada a mis hijos, a ver si... Dice el vecino: no, pues si me voy para donde es ella, más adelante me va a tocar igual, porque nos va a tocar los dos ir a evangelizar a otro para que nos den nosotros dos. Dios nos llamó para que prestemos y no pidamos prestado. Y aun cuando no tuviéramos dinero, la unción que debe fluir en nosotros nos trae las bendiciones. Compramos sin dinero cuando hay unción. Prosperamos aún sin dinero cuando hay unción. Pero debe moverse algo en un ungido del Señor. Y David dice: yo voy por eso. Oiga, con todo eso que están dando, y ninguno se ha animado acá. ¿Sabe por qué? Hay pueblo de Dios, hay hijos de Dios que prefieren morir en la vergüenza, prefieren morir en la miseria, prefieren morir en la ruina antes que creerle a Dios. Porque la mayoría creen en Dios, pero no le creen a Dios. Una cosa es que tú creas en Dios, otra cosa es que tú le creas a Dios. Cuando tú solamente crees en Dios, tú cantas, tú alabas, tú cargas tu Biblia, tú das un sermón de las 7 palabras, tú, mejor dicho, te las sabes todas, le das a todos, pero tú nunca creces, tú nunca avanzas, tu vida nunca tiene algo grande que contar. Pero cuando tú empiezas a creerle a Dios, ni siquiera tienes que hablar, la gente empieza a ver la gloria de Dios en ti, la gente empieza a ver tu vida crecer, tu vida avanzar, tu vida prosperar, tu vida ir a otro nivel. Y entonces, en ese momento en que David está preguntando qué es lo que van a dar, yo voy por eso. Entonces dice que se le acercan sus hermanos y le dicen: oye tú, déjame parafrasearle acá otro poquito, ¿verdad? Y le dicen: ¿tú qué haces acá? Tú eres un morboso, tú solo vienes a ver y metes para casa otra vez. Vaya que las ovejas tienen hambre. Y dice la Biblia que David lo único que le responde a sus hermanos: ¿ustedes no son puro hablar? Porque aquí quiero soltarte algo. Me voy a meter un poquito allí. Hay gente que te quiere enseñar cómo fracasar. Hay gente que te quiere callar. Hay gente que te quiere frenar. Hay gente que quiere que seas igual que ellos. Cobardes, miedosos, fracasados, y te dicen: así tienes que ser tú. Porque cuando Dios levanta un ungido es para que marque la diferencia en un lugar, en una situación, en un momento donde todo se está perdiendo. No para que sea igual, no para que sea opacado por los demás. El ungido es levantado para que marque una diferencia. Y entonces lo único que David le tiene que decir a sus hermanos: ustedes son puro hablar. Y voltea y no les dice más. Les dijo lo que les tenía que decir. Porque para los que no entienden las cosas del Espíritu, son locura para ellos. Las cosas del Espíritu solo las puede entender quien está dejando fluir el Espíritu en él.
quien se está dejando realmente guiar por el Espíritu. El que no se está dejando guiar por el Espíritu juzga y critica las cosas del Espíritu. Pero el que está en el Espíritu no le importa quién juzgue, quién señale. A él lo que le importa es hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Eso es lo que le importa a él, a ella. Entonces David le dice: ustedes son puro hablar. ¿Usted conoce gente que es puro hablar? Hay hermanos suyos en la fe o en la sangre que son puro hablar. Diga: ay, pastor, no me haga hablar porque me meto en problemas. No hay gente que es puro hablar. Se las sabe todas, las habidas y por haber, pero sus vidas son un fracaso. A veces nos rodea la gente así. A veces nos rodean los hermanos de David para tratar de que nos vayamos del lugar donde debemos vencer. Y entonces David sigue. Y de pronto Saúl escucha. Le dicen: oye, por allá hay un muchacho alborotando el ejército allá. ¿Esa palabra es malacano? No, bueno, gloria a Dios, gracias Dios mío. Dice: los tiene a todos locos allá diciendo que él va a matar a Goliat. Que él es el que va a matar a Goliat. Imagínese, rey, ¿no ha podido usted, que es el más grande, el más robusto? ¿No han podido tus generales, que son hombres que diestros con la espada? Y vino este loquito acá a decir que él va a matar a Goliat. Y ya te voy a introducir por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Ya te voy a meter ahí. Entonces dice que Saúl como que le... ¿Y quién es ese loco? ¿Tú te acuerdas el del arpa? ¿El qué? El arpa. ¿La qué? La arpa. Ah, pues tráiganlo. De pronto ves a Goliat a punta de canciones. No, nunca sabe, ¿verdad? Lo aburra y lo haga irse. Y llega David a donde Saúl. Quiero que me colaboren aquí. Y llega David donde Saúl. Y Saúl apenas lo ve. Apenas Saúl ve a David, la primero que le dice: muchacho, no tienes cómo. No tienes opción. Goliat es un hombre de guerra desde su juventud. Mírate tú. ¿Cómo pretendes tú acabar con Goliat? Nosotros estamos aquí orinados del miedo, hombres de guerra. Y tú, muchachito, sí, tocas bien el arpa, no se te va a quitar eso. Y hasta tienes buen timbre de voz. Pero tú matar a Goliat, no. Y entonces cuando David escucha a Saúl decir eso, David le tiene que decir a Saúl quién es David. En nuestro país hace unos 7, 8 años se hizo famosa una frase: usted no sabe quién soy yo. Sacaron películas y novelas y un poco de cosas con esa frase. Porque un político una vez iba ebrio conduciendo y lo detuvo un agente de tránsito, y el político se bajó ebrio y todo altivo diciendo: usted no sabe quién soy yo. Yo soy el senador de la república fulano de tal. Y lo grabaron y lo publicaron, y eso se volvió una locura eso. Entonces esa frase, usted no sabe quién soy yo, se volvió famosa. Hicieron mucho, películas, novelas y un poco de cosas con eso. Pero David le tiene que decir a Saúl: tú no sabes quién soy yo. No me menosprecies por mi apariencia. No me menosprecies por mi situación actual. Mira, rey, cuando nadie me ha visto, solo él. Cuando nadie me ha visto, yo he matado leones. Cuando nadie me ha visto, yo he matado osos. Cuando nadie me ha visto,
Yo he matado a todos aquellos que han querido acabar con lo que Dios me ha confiado. Él me ha visto. Tal vez tú no lo sabes. Tal vez tú no me conoces. Tal vez tú no me has visto en mis noches de rodillas hasta la madrugada. Tal vez tú no me has visto haciendo la labor como nadie la quiere hacer, evangelizando donde nadie quiere evangelizar, donde no hay fama, donde no hay lujos, donde no hay promoción. Tal vez tú no me has visto y yendo a la gente que nadie quiere ir a buscar. Tal vez tú no me has visto adorando a Dios en espíritu y en verdad. Tal vez tú no me has visto quebrantado en la presencia de Dios. Tal vez tú no me has visto diciéndole: Señor, cámbiame, ayúdame, porque te quiero honrar, porque te quiero servir, porque quiero darte lo mejor de mí. Tal vez tú no me has visto, tal vez tú no me conoces y por eso me menosprecias. Tal vez tú pienses que yo soy orgulloso por la empresa, por el trabajo que quiero tener, por la vida que quiero tener. Pero lejos de ser un orgulloso, yo quiero que Dios me bendiga, porque quiero ayudar a que otros que no tienen coman. Quiero bendecir a muchos que lo necesitan. Yo quiero que Dios entregue cosas en mis manos para darle la mano al caído, para levantar. Tal vez tú no me conoces, tal vez mi nombre aún no suene en la radio, aún no suene en la televisión. Tal vez tú no has escuchado de mí, no has leído de mí en un periódico, pero déjame decirte, yo soy el hombre, yo soy la mujer que cuando me toca matar un león lo mato, cuando me toca matar un oso lo mato. Yo soy, y te digo algo, rey, este gigante, este circunciso no es nadie delante de Dios a quien yo sirvo. Alguien tiene que alabar al Señor, alguien tiene que glorificar al Rey, alguien tiene que exaltarlo, alguien tiene que bendecirlo, porque aunque no te conozcan aún, aunque no sepan quién eres aún, Dios te dice: yo voy a hacer que te conozcan.